Hola, ¿cómo estás? Si no me conoces, soy Gustavo Ruiz, soy psicólogo general sanitario y había propuesto en algunos cortos de estos de YouTube hablar de esta terapia, de terapia icónica. Ya hablé en alguna oportunidad en otro canal que tuve durante unos cuantos años, cuando me dedicaba a terapia dialéctica conductual y organizaba grupos gratuitos de 6 meses de duración con 24 sesiones de esa psicoterapia. Puedes acceder a ella, por cierto, en un grupo de Telegram, a los materiales y a los vídeos, los materiales escritos, etcétera. Pero bueno, y aquí quería hacer un repaso a la terapia icónica, que fue creada por Soledad Santiago y que iba orientada principalmente a la inestabilidad emocional, como la denomina ella, o a la regulación emocional, como se denomina en otros entornos de psicología clínica y de psiquiatría. Esta funciona con trastornos de la conducta alimentaria, los TCA, funciona con el TDAH o ADHD, ¿no?, que es el déficit de atención con hiperactividad o sin ella. En adultos se da muchas veces déficit de atención sin hiperactividad y podría ser de utilidad para algunas personas que tengan dificultades. Y bueno, hay un vídeo muy bonito que quería compartir. No lo voy a abrir aquí dentro de PowerPoint, sino que te lo voy a abrir en YouTube. Y te voy a dejar el enlace. Mira, es una entrevista de la hija de Soledad Santiago, que es la persona que hay ahí detrás. Pues la hija de la entrevista, y es un canal que se llama SERTLP, Emotional Reeducation, por Silvia Hurtado, que debe ser la hija se debe llamar Hurtado Ballesteros, entiendo que se llama así, no estoy muy seguro, y bueno, puede ser de utilidad. Soledad Ballesteros trabajaba en el Hospital San Juan de Dios de Málaga, y en los años 90 tuvo hubo un fuerte incremento de personas con trastornos de inestabilidad emocional, fundamentalmente jóvenes, ¿no? Al diagnosticarlos, pues cayeron en la cuenta de que algunos de esos trastornos eran trastorno de personalidad límite, que ahora entramos por ahí. Soledad lo que menciona es que era muy difícil que la gente se quedara con las ideas, que tenían impulsividad, pues también como uno de los síntomas de los trastornos por los que había acudido al centro, les había llevado su familia, y entonces ella comenzó a dibujar aquello que quería compartir con ellos, entonces a representar cada una de las técnicas, de herramientas que quería compartir con ellas, con estas personas, pues dibujarlas, representarlas con un icono, con un dibujito. Eso dio lugar a que se fueran muchos iconos, hasta 34 o 36 contempla el modelo de psicoterapia, que nos lo enseñan a los psicoterapeutas en 3 módulos de formación. Y bueno, a diferencia de la terapia dialéctica conductual, que trabaja con acrósticos, ¿no?, es decir, representaciones de letras a partir de las cuales puedes identificar cada uno de los pasos de una de las herramientas, se denominan anagramas o acrósticos. Una de las 2 palabras, no lo tengo muy seguro, déjamelo en los comentarios, ¿no? Por ejemplo, en terapia dialéctica conductual se utiliza Dirman, Give, Fast, Solve, Screw, en inglés, ¿no? Hay traducción en español que la hizo en la Asociación de la Terapia Dialéctica, de la que formé parte un tiempo. Hay traducción, pero a mí me gustan más los términos originales. Bueno, pues fue elaborando los iconos. Si te acercas al vídeo que te voy a dejar en los comentarios de la hija de Silvia entrevistando a Soledad, pues te mencionará este icono, por ejemplo, que es una mesa para representar las relaciones sociales, los afectos, los sentimientos de utilidad en el mundo y la actividad que ella considera que son las 4 patas de lo que entendemos por equilibrio emocional, ¿no?, o satisfacción personal, o como lo quieras denominar, bienestar, ¿no? Hay muchos iconos. El planteamiento terapéutico de ella, bueno, no de esta terapia, de una parte aparece una frase llave que es un mecanismo de stop, de parar la secuencia de pensamiento, de emociones y que te van a llevar a un tipo de conducta, ¿no? Entonces ella parte de la frase llave, que procede de otra psicoterapia, la psicoterapia de focusing,
que creó Gendlin, y Gendlin era discípulo de Carl Rogers, ¿no? Entonces tiene mucho que ver Gendlin con Carl Rogers, aunque luego se distanció de él. Y hay algo muy difícil de explicar, pero que es el fundamento de su psicoterapia, la psicoterapia de focusing, que es la sensación sentida. Es decir, donde sientes tú, a veces antes de pensar y antes de ser consciente de que estás pensando, ser consciente de que tienes una emoción, tienes una sensación. Esa sensación es una sensación sentida, puede ser positiva o negativa. Digamos que cuando tú estás mejorando en psicoterapia hay algunos momentos que puedes tener esa sensación sentida, ¿no? Es de la que hablaba Linehan, habla que en algún momento cuando ella estuvo ingresada, pues sintió que ya no iba a proseguir por ese camino, y a partir de ahí pues dejó de padecer con esa intensidad hasta tal extremo que la llevó a estar ingresada, ¿no? Linehan, por cierto, es la fundadora o la creadora de la terapia dialéctica conductual, que tiene mucho que ver con la terapia icónica, ¿no? Aunque aquí se mezclan muchísimas más técnicas y herramientas. Ella entonces trabaja con la frase llave o stop, que es una frase poderosa que te permita, el stop lo he añadido yo, es una técnica cognitivo-conductual, una frase que te permita detenerte en ese momento y que esté vinculada a tus valores, ¿no? Es decir, antes de caer en esa tentación impulsiva de hacer algo, de consumir algo, de lo que probablemente te vas a arrepentir con posterioridad, pues tener un mecanismo, un artilugio, un artefacto que te permita detenerte antes, ¿no? Luego trabaja con las técnicas de enfriamiento, lo que se denomina grounding en otras psicoterapias, y bueno, dentro de la terapia dialéctica conductual hay muchas técnicas para enfriarte, para enfriar las situaciones, ¿no? Que tendrían que ver con el grounding, ¿no? Hay otras técnicas que ella maneja que son más cognitivas, ¿no? Las técnicas de afrontamiento o de toma de decisiones, ella menciona el ramillete, que es crear alternativas antes de seleccionar una alternativa que vas a poner en marcha, ¿no? La técnica del vecino, que consiste básicamente en ¿qué le dirías tú a tu vecino, ¿no? Si le estuviera pasando lo que te está pasando a ti? Algo por el estilo, ¿no? Y el feedback de expresar y de recibir quejas, que tiene mucho que ver con la comunicación con otros, ¿no? Y con técnicas de comunicación efectiva. Y luego el logro en zigzag, en el sentido de que los objetivos no van directos. Hay muchas personas con impulsividad que se matriculan de una carrera y a poco que suspenden dos asignaturas, o suspenden el primer trimestre o cuatrimestre. Como funciona hoy en día, pues se sienten derrotadas y se marchan de ahí. Entonces los objetivos se alcanzan en zigzag, y es muy, muy bonito, ¿no? Trabajar con ese planteamiento. Y entonces ella lo va representando con iconos. La tolerancia, la resiliencia. El teléfono tiene que ver con los errores a la hora de marcar. Tú marcas un número de teléfono ahora, no, pero antiguamente que marcábamos en un disco, en ese teléfono, ¿no? Que se ve ahí representado en la transparencia. Pues cuando marcabas en ese teléfono analógico, donde está el 2, igual le dabas al 3 porque estabas hablando con alguien, estabas pensando en otra cosa y te confundías al marcar, volvías a marcar, ¿no? Pues a la hora de lograr un objetivo te puedes equivocar. Los errores son modos de llamar tu atención y modos también de aprender, ¿no? Entonces ese tipo de errores, yo sí lo denomino errores, no lo denomino aprendizaje. O sea, un número equivocado no es un aprendizaje, es un error, lisa y llanamente, ¿no? Igual que pagar 1000 cuando tenías que pagar 100 es un error, no es un aprendizaje. El aprendizaje es posterior al error, es una consecuencia del error, de cometer un error, de meter la pata, ¿no? Bueno, pues ella pone el teléfono como ejemplo. Utiliza estrategias y técnicas de tolerancia, de resiliencia, de resistencia. La escalera es que los objetivos se logran en zigzag, ¿no? Pues proviene de ahí. Como ella trabajó mucho con los síntomas del TLP, pues ella lo que hace en su modelo es vincular los síntomas del trastorno límite de la personalidad con las herramientas que va proponiendo, con partes del modelo que ella propone, que luego veremos al final. Los síntomas del trastorno límite de la personalidad son esfuerzo desesperado por evitar el abandono, real o imaginario, de alguien, un patrón de relaciones inestables e intensas que alterna entre querer a alguien muchísimo, es la mejor persona del universo, le vas a querer siempre o la vas a querer siempre, ¿no? Y la devaluación de esa persona, te ha fallado, no sirve para nada, estabas muy equivocada, no quieres volver a verla en tu vida.
El tercero es una imagen, un sentido de sí mismo inestable o ausente, no tiene mucho que ver con la identidad con la que ella procura trabajar en la terapia icónica. Y la impulsividad en al menos 2 áreas que son potencialmente dañinas para uno mismo, ¿no? Pues gastar mucho, salir con demasiadas personas, consumir, la conducción temeraria, arriesgar demasiado conduciendo, ¿no? Atracones de comida, eso tiene que ver con los síntomas, ¿no? Y las conductas autolíticas, o las conductas que se denominan NSSI, que son Non-Suicidal Self-Injury, es decir, hacerte pupa o perjudicarte, ¿no? Sin necesidad de quererte marchar de este mundo, pero perjudicarte, ¿no? La inestabilidad afectiva intensa en el rasgo de los humores, ¿no? La disforia intensa, episódica, la irritabilidad, la ansiedad. Son situaciones que te pueden durar horas, pero que a veces pueden ir hasta días, ¿no? Quizá por eso a veces se confunde el TLP con el trastorno bipolar, siendo distintos, marcadamente distintos. Sentimientos crónicos de vacío que tienen que ver con el aburrimiento. Las personas impulsivas a veces se aburren. El aburrimiento es una fuente de impulsividad y de inestabilidad emocional también, ¿no? Ira inapropiada o intensa, que tiene que ver con la heteroagresión, que luego veremos, ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés y a veces con síntomas disociativos graves. Bueno, pues eso es el trastorno con el que ella quería trabajar. Ella, toda su filosofía, todo su modelo de trabajo lo recoge en este gráfico, donde contempla la vulnerabilidad que parte de los esquemas cognitivos, de un autoconcepto más bien bajo, de pensamiento dicotómico de bien o mal, esto tiene que ser así o no es, o es así o no es, ¿no? La dependencia excesiva de personas o de circunstancias o de lo estricto, ¿no? El rigor, etcétera. Habla de las respuestas compensatorias, de una parte la idealización, de otra parte la manipulación. La manipulación a veces entre trastorno límite de la personalidad, muchos psicoterapeutas y muchas personas que están diagnosticadas de ello lo niegan, y lo niegan con mucha fuerza, ¿no? Tratando de evidenciar que no, que son muy empáticas y que no son manipuladoras, pero bueno, puede aparecer la manipulación en más de una oportunidad, y cuando trabajas con personas que tienen este diagnóstico, pues a veces algunas de las conductas que te manifiestan pues son abiertamente manipuladoras hacia otras personas. La frustración, es decir, la falta de resistencia, no de resiliencia, de lo que te mencionaba en la transparencia anterior, ¿no? Pues puede dar lugar a 3 tipos de respuestas: de una parte la autoagresión, de otra parte la heteroagresión, que es intentar agredir a otros de palabra o físicamente, aunque en el TLP no se suelen dar muchas agresiones físicas, la verdad, pero sí lanzar objetos al suelo, lanzárselos a alguien sin darle o dándole, pero involuntariamente, ¿no? Y conductas de escape. Conductas de escape que son desde salir a consumir, salir a gastar, salir por salir, salir a pasear. Hay mucha gente con TLP que camina muchísimo. Esas personas superan con creces las recomendaciones de salud de la Organización Mundial de la Salud a propósito de caminar. Se pasan el día caminando. Algunas de estas personas, el caminar es una de sus principales herramientas. Algunas, no todas, pero algunas personas con inestabilidad emocional, el caminar es una de sus herramientas fundamentales a la hora de evitar caer en esas conductas. Ella en el modelo maneja lo que contempla como meta vital, es decir, lo que yo quiero ser, y sustentada la meta vital en los valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores por los que yo me muevo en el mundo? En una situación ideal en la que me levantase por la mañana y no sucediera nada de lo que me sucede a mí ahora, ¿cómo serían mis valores? ¿Por qué me movería? ¿Cuáles son los 5, 6, 7 principios fundamentales por los que yo me muevo? Esos principios tendrían que estar vinculados a la meta vital. Y todo lo que yo realice tendría que interrogarme si eso está vinculado a mi meta, a lo que yo quiero obtener o lograr, las cosas que quiero obtener o lograr, ¿no? Y con los valores. Maneja la frase llave para enfriar, para parar el pensamiento, para stop, ¿no? Y después estrategias o técnicas de enfriamiento,
que aquí te contempla algunas, y luego la idea de lograr los objetivos. Mira, en el modelo, a ver si puedo encontrar, si lo tengo aquí, no, aquí, a ver si lo puedo abrir. Este es el PowerPoint, el recording, el gráfico del modelo, aquí, la justificación del modelo. Mira, este es un planteamiento del modelo. Ella tiene aquí los criterios los ves en la columna de la izquierda, y en el modelo explicativo, ese gráfico que te he mostrado y que aparece en su libro y luego aparece en sus páginas, pues tienes para el primer síntoma de esfuerzos frenéticos para evitar el abandono, pues ella habla de la respuesta compensatoria de manipulación, de las relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizadas por la dicotomía de bueno o malo, ¿no? De te idealizo, te desprecio, ¿no? Pues habla del aspecto de vulnerabilidad, ¿no? Implicando ese pensamiento dicotómico, de la respuesta compensatoria de idealización, y de la heteroagresión, que es culpabilizar a los otros desde su punto de vista. Contempla eso, el que culpabilices a los otros de lo que está sucediendo, que no puedas ver la situación desde un punto de vista objetivo, en el que la situación es la que es. Una de las causas puede ser tu conducta, otra de las causas puede ser la conducta del otro, pero el problema en realidad es lo que está sucediendo, es la consecuencia de eso, ¿eh? No es eso, la causa no puede ser la consecuencia, tienes que desagregar una de otra. Luego, para el tercero, el tema de la autoimagen, pues maneja la vulnerabilidad, la respuesta compensatoria de idealización y la autoagresión. Luego, en la impulsividad, maneja las conductas de escape, comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, ¿no? Pues la autoagresión, manipulación, heteroagresión. Inestabilidad afectiva, pues la autoagresión, la heteroagresión y algunos aspectos de vulnerabilidad. Y para el resto de síntomas del TLP, porque al final las personas a las que está atendiendo en el hospital, pues están diagnosticadas la mayoría de ellas de esto, aunque también puedan tener déficit de atención, y aunque probablemente algunas de esas personas puedan tener alguna característica del espectro autista, ¿no? Donde también se da la desregulación emocional, pues porque una de las características en el espectro autista más relevantes es la dificultad para adaptarse a situaciones sociales que no se comprenden, ¿no? Y que despiertan unos tipos de emociones que son distónicas, es decir, que te hacen sentir mal y que provocan una respuesta de un tipo. Y bueno, la ira inapropiada, pues la heteroagresión, y el síntoma 9, que tiene que ver con la disociación grave o con pensamientos de tipo paranoide, pues lo deja de lado porque no le entra en el modelo. Entonces, este es el modelo. El modelo lo comparte con sus pacientes, tanto en la terapia individual como en la terapia de grupo, y van trabajando con el modelo y con otros registros que son muy interesantes, porque ella en su modelo trabaja con muchísimos registros, y uno de ellos, voy a enseñarte uno, es por ejemplo este de evaluación del proceso terapéutico. Cada vez que se celebra una sesión se realiza este tipo de seguimiento, ¿no? A propósito de las metas, de las expectativas, ilusiones, de la frustración, autoagresión, heteroagresión, escape, nuevos problemas, etcétera, y cuáles son las estrategias, las técnicas que has manejado, ¿no? Durante ese periodo de tiempo. Está muy bien, ¿eh? Y luego, bueno, pues ir trabajando con materiales. Aquí hay hasta 16 sesiones, entiendo que son individuales, porque en la terapia de grupo se realizan 10 sesiones normalmente, y luego tiene algunas de seguimiento. Bueno, pues ahí tienes el gráfico. La formación en grupo tiene 4 módulos: un módulo de afrontamiento, otro de trabajar con la identidad por el tema de la vulnerabilidad, ¿no? El autoconcepto y la sensación de vacío que las personas con TLP sienten en muchísimas oportunidades, las relaciones, la empatía hacia otros, y la autoadirección, que tiene que ver con la meta y con la teoría de la agencia. Hay personas con trastorno límite de la personalidad, con déficit de atención, con trastornos del espectro autista, con trastornos de la conducta alimentaria, que tienen muchas dificultades para dirigirse, quizá no tanto en el TCA,
donde tienen muy claro hacia dónde quieren dirigirse, y el objetivo de la psicoterapia es modificar ese objetivo, o hacerlo más razonable o más saludable, pero en general es movilizarse hacia algún lugar, ¿no? El tema de la autodirección. Evalúa los resultados de la psicoterapia a partir de síntomas, a partir de la posibilidad de ideación suicida, de si se mantiene o no, desajustes en la vida diaria y el consumo de psicofármacos. Son los 4 parámetros, los 4 aspectos que se evalúan tras realizar el programa de psicoterapia, que es muy interesante, porque es psicoterapia de grupo, sesiones individuales de apoyo, y después hay un seguimiento, y después hay una evaluación a lo largo del año, es decir, al finalizar el año, o sea, un seguimiento a largo plazo. Se trabaja con un cuestionario que creo que recogía en algún lugar, a ver si lo encuentro. Debe estar adelante. Aquí lo tengo. Bueno, hay un estudio publicado por Silvia Hurtado Santiago, que es su hija. Quiero entender que es su hija, ¿verdad? La persona que la entrevista, con José Guzmán Parra, con Fermín Mayoral y con Rosa Bersabe. Yo he accedido a él ahora, recientemente, y tiene la fecha es de marzo del 22, en la revista Psychiatry 22. Yo no sé si el estudio es anterior, me parece que es anterior incluso al lanzar el libro, pero no estoy seguro. Ahora me estoy confundiendo probablemente con otro estudio, pero bueno, a lo que iba. Ellos en el trabajo que hicieron para ver la validez de esta terapia, ¿no? A la hora de reducir síntomas en el trastorno de personalidad límite, pues trabajaron con el tratamiento como es costumbre, un TAU, Treatment as Usual, y terapia icónica. Entonces, si quieres, si puedes ver aquí los parámetros, hay dos líneas, ¿no? Con el tiempo, a las 10 semanas, es decir, cuando finaliza el programa, la sintomatología se ha reducido en parte, y al año se ha reducido bastante en comparación uno con otro, ¿no? Entonces son similares los resultados, las puntuaciones en este cuestionario BSL-23, que es de otra terapia, lo desarrollaron otros profesionales. Es un cuestionario muy interesante donde se recoge la sintomatología del trastorno límite de la personalidad y se puede evaluar para hacer seguimiento. Yo en el programa de terapia dialéctica conductual manejaba este cuestionario, lo compartí con la gente, y si estás interesada o interesado, pues puedes acceder al grupo de Telegram, que te dejaré el enlace en uno de los comentarios por si te apetece acceder. Ellas también contemplaron que en la terapia icónica pues había menor tasa de abandono. La gente va aprendiendo los iconos, igual que en la terapia dialéctica conductual vas aprendiéndote los anagramas para practicar o para poner en práctica en funcionamiento las diversas herramientas, y bueno, ese aprendizaje tiene, digamos que mantiene la motivación de algún modo. No es tanto una talking cure de charlar, sino que además dispones de los iconos, y es como antes de cada sesión pues realizas, a ver, cuáles has practicado, qué ha pasado esta semana, etcétera, ¿no? Pues puede ser de gran utilidad, especialmente si eres una de esas personas que te gusta ver cómo progresas en algo, sea patinar o sea aprender a manejarte en la existencia con menor inestabilidad emocional, ¿no? Bueno, pues muchas gracias si has llegado hasta aquí, y te reitero que soy Gustavo Ruiz, soy psicólogo general sanitario por Madrid. Trabajo por internet y también trabajo en un despacho. Ahora el despacho se ha trasladado a la calle Hermosilla 118, en el 28009 de Madrid. Está muy cerca de la plaza de Manuel Becerra y de la calle Alcalá. Entonces está entre la calle Alcalá y la calle Goya, y pegado prácticamente a Doctor Esquerdo. El despacho está bastante bien porque es nuevo, o sea, se arregló la vivienda para poder entrar ahí. Hay varios despachos y bueno, con gusto te atiendo y quedamos allí si eres de Madrid, o si eres de otra provincia pero te interesa que tengamos sesiones cara a cara, pues nos podemos ver allí, ¿no? Mi correo lo tienes ahí, no sé si se ve muy bien o no, es gruiz@cop de Colegio Oficial de la Psicología.es de España, gruiz@cop.es, y el teléfono pues lo tienes ahí. Creo que sobra
un 6. El número de la bestia no lo tengo. Ese es el número, tal y conforme lo acabo de poner. Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí y nada, si te es de utilidad, pues estupendo.